Desde luego damos la bienvenida a la maestra Alejandra Cuyen, la más docente y decente de la tele. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto verte, Pepe. Hay mucho tema hoy, vaya, mañana queda promulgada o entra en vigor pues la nueva reforma, toda vez que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de forma digital, desde luego, porque ya no existe el Diario Oficial impreso. Pero en fin, este día del maestro justamente el presidente López Obrador anunció la nueva reforma de la reforma educativa como un regalo de su gobierno a los maestros del país. La nueva norma constitucional, le digo, entra en vigor mañana. Fue promulgada y publicada esta misma tarde en el Diario Oficial. Por la mañana, la conferencia de prensa en Palacio Nacional. Allí, en la conferencia, el presidente López Obrador dejó claro, aseguró que con esta reforma se termina definitivamente la política educativa que ofendía y castigaba a los maestros. Con uno, Agustín Velasco informa. En Palacio Nacional el festejo fue triple: por el Día del Maestro, la cancelación de la reforma educativa y la aprobación de la nueva. Se hizo el compromiso de no continuar con la misma política educativa que ofendía al magisterio. Ya afortunadamente se logró la cancelación de la mal llamada reforma educativa. Con la derogación por completo la reforma de 2013, la continuidad magisterial ya no estará vinculada a la evaluación. El enfoque punitivo en la relación con los maestros ahora se transforma en un reconocimiento a nuestras maestras y maestros como verdaderos agentes de cambio. Nace un nuevo derecho para el magisterio con el objeto de responder a sus demandas de mayor y mejor preparación, actualización y capacitación. Que coloca a la educación normal en la primera fila de atención del sistema educativo nacional, como siempre debió haber sido. El propio presidente subrayó que con esto se elimina la intención de privatizar la educación. Se elimina ese sesgo privatizador, contrario al propósito de que la educación sea pública, y se establece con claridad en la Constitución el derecho a la gratuidad de la educación. Representantes del magisterio que fueron galardonados en el Salón Tesorería recibieron con beneplácito la reforma. La asumimos los maestros, los padres de familia y todos los mexicanos que durante muchos años luchamos por el reconocimiento a la labor docente y por el respeto a nuestros derechos laborales. El Ejecutivo Federal prometió que su gobierno no ofenderá a los maestros mexicanos. Pronto se van a aprobar las leyes secundarias, las leyes reglamentarias. Con información de Agustín Velasco, 1 TV. Esto en el anuncio oficial en Palacio. Pero afuera en la calle, ni la contingencia ambiental pudo detener a miles de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Durante 3 horas marcharon por calles de la capital del país. Los maestros disidentes se concentraron en San Cosme, por donde está la Normal, haga de cuenta, y de ahí salieron rumbo al Zócalo. Por si fuera poco, el contingente era seguido por un autobús que dejó huella de contaminantes a su paso. Además, los comerciantes tenían braseros con toda clase de antojitos, pues para vender a los manifestantes. Y por supuesto, el magisterio rebelde demostró de esta manera que rechaza el regalo del Día del Maestro de Andrés Manuel López Obrador. Los integrantes de la coordinadora reprueban la nueva reforma educativa, la de López Obrador. Advierten que la norma no beneficia a los maestros, ya que se trata de una copia o reedición o espejo de la legislación impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Líderes de la CENTE afirman que van a seguir dando la batalla por una reforma que verdaderamente atienda sus demandas. Adelantan que van a continuar las movilizaciones y que por ahora van a mantener diálogo con las autoridades para hacerse escuchar en la elaboración y discusión de las leyes secundarias de esta nueva reforma. Compañeros, les pregunto, ¿nos vamos a luchar o no? Porque vamos al 100%
esa reforma educativa. Y hoy quiere que los maestros y el pueblo digamos que estamos conformes. No vamos a estar conformes. Pareciera ser que solamente este 15 de mayo es por la reforma educativa. Y no, compañeros. Es reconocer la historia del magisterio democrático a través de los 40 años de lucha de la Coordinadora Nacional. El próximo lunes, Alejandra, el presidente de la República anunció recibirá por separado a los miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y por otro a los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que forman parte del sindicato, pero para quienes el sindicato es payaso, títere, inaceptable, mafia del poder. Importante No. día hoy, como haya sido, para que ya entre en vigor a partir del primer minuto de mañana la reforma de la reforma o la reforma a la mal llamada reforma, como dice el presidente. Supongo que esta es la bien llamada reforma educativa, o ¿cómo la llamamos, Pepe? Nada Pues de no sé, depende a diferenciar quién una se de lo la pregunte. otra. Si se lo preguntas a la gente. No, pero ya con el nuevo gobierno, hay que decir, lo que hemos repetido varias veces en esta mesa, pues el gobierno está ejerciendo su mayoría que le dieron en las elecciones de 2018 y entonces hace sus cambios constitucionales a modo. ¿Qué te puedo decir? Me parece una pena. Fue muy claro el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, diciendo cómo son los normalistas que están en el centro de atención del gobierno federal, claramente no son los estudiantes, lo cual, pues la verdad, da mucha pena. Los resultados de la educación en México son muy pobres y será de nuevo, un sector que regresa a ser este sector donde no se rigen por evaluaciones ni por resultados. Independientemente de la política, de si se trata de una reforma educativa en verdad o es una reforma laboral, como alega la disidencia del magisterio, la pregunta sigue siendo válida, lo que tú estás planteando. En el centro de esta reforma educativa, ¿dónde queda el alumnado? Claro. Los estudiantes, los niños, los jóvenes que van a las escuelas, ¿dónde están? Porque todo parece entenderse como un asunto de índole político. ¿Atender al magisterio o atender a la coordinadora? ¿Y los alumnos qué? Los jóvenes y es curioso, Pepe, porque cuando tú lees las discusiones sobre esta nueva reforma educativa y las defensas que hace el nuevo gobierno, dicen es que esta sí es integral. Y la consideran integral pues, por dos elementos muy importantes, porque dicen que tiene una visión de género, porque va a incluir en la obligatoriedad de clases de civismo, de educación sexual y me parece que de historia. Artes y música. Originales. Entonces, pues, bueno, por la parte regionalizada, digamos. Sí. Y porque consideran que la tienen que extender hasta educación superior y entonces van a construir 100 universidades gratuitas, por supuesto. No sé muy bien con qué recursos, pero pues ya sabemos que este gobierno es buenísimo para multiplicar los panes. Entonces, pues 100 universidades nuevas y un nuevo pasivo para el gobierno federal en la obligación de dar educación. ¿Estás leyendo superior? que detrás de estas decisiones que consolidan esta nueva reforma hay afanes clientelares? Estoy convencida. Políticamente clientelares, más allá del interés por mejorar la calidad de la educación. Fíjate. Del futuro del país. El famoso transitorio 16º que tanta discusión causó, sí le metieron esta última frase que platicábamos la semana pasada de que se mantendrá la rectoría del Estado. Entonces, como que las asignaciones de plazas pues se pueden dar, pero con la rectoría del Estado. Pues perdón, pero a mí no puede más que generarme muy malos pensamientos que el presidente de la República se siente con el líder de la coordinadora en este afán de mucho diálogo y si sale feliz el de la coordinadora quiere decir que le va a salir carísimo al Estado mexicano. Porque la coordinadora sabemos que lo que está buscando es la autodeterminación de sus plazas y de las formas como asignan a sus propias plazas. Bueno, por lo pronto... ¿Cuál reforma laboral, Pepe? Por lo pronto, hoy serios. los maestros de la coordinadora ya dijeron que marcharon en calles de la Ciudad de México, también lo hicieron en Chiapas, en Oaxaca, Guerrero
y el estado de Michoacán principalmente. Que son sus zonas de influencia. Exactamente, las zonas de influencia de la coordinadora o de la Coordinación de Trabajadores del Estado de Guerrero, como lo quieras llamar. Hoy dijeron claramente que no están de acuerdo con esta reforma y establecieron un paro de 72 horas, de las cuales ya corren las primeras 24 horas y van a seguir manifestándose. Y van a hacer lo que seguir siempre luchando. han hecho, ¿no? Lo que duele mucho, Pepe, yo no tengo la menor duda que la reforma que hizo el gobierno anterior era mejorable y había mucho que arreglar de esa reforma. Pero lo que duele es ver una reforma que te lleva 20 años atrás, porque es regresar a cómo vas a atender ni siquiera al sindicato nacional, porque dice el presidente que los maestros se sentían agraviados. Perdón, pero el 85% de los maestros ya estaban haciendo sus evaluaciones, tomando sus capacitaciones y aceptaron la forma en que se estaba rigiendo el nuevo sistema. Entonces, ¿de dónde saca que eran agraviados y sufrían? Era un grupo que es la coordinadora que le va a seguir dando la misma guerra que le ha dado a los gobiernos anteriores. Tendremos que ver Nos va a salir muy caro. Cómo avanza, cómo se coordina este nuevo lineamiento constitucional a partir de mañana, dentro de 1 hora y casi 2, entra en vigor y hay que trabajar con ella de acuerdo a los nuevos lineamientos hasta la próxima reforma. Y mientras esperemos a ver si algún día alguien le pone atención a los niños para que las nuevas generaciones tengan mejores niveles educativos. O hasta que los niños ganen la calle de la mano de sus padres para protestar por la reforma que no los puso en el atiende a centro de ellos. gravedad. Muchas gracias, Alejandra Cuyen, como siempre. Qué gusto verte, Pepe. Igualmente, le digo, la maestra más docente y decente, porque además eres maestra no solamente académicamente hablando, sino también diste clases. También, ahorita no estoy dando clases, pero también di clases. Pues deberías Retomar, la verdad es que deberías sí. retomar, tienes mucho que decir. Gracias. Qué gusto.